profesor Alexis Carvajal del Departamento de Lenguaje y quiero invitarlos a observar este siguiente video en donde trataremos los contenidos vistos durante las guías de autoinstrucción de los segundos medios para aclarar las dudas de ciertos contenidos vistos durante el desarrollo de estos. Espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos y que pronto volvamos a encontrarnos. Durante las guías de autoinstrucción hemos estado trabajando tanto los textos narrativos como los líricos. En esta oportunidad me enfocaré al género narrativo. Como ya sabemos, el género narrativo pertenece a uno de los tres grandes géneros. Estos se caracterizan principalmente por dos características fundamentales: la ficción y la verosimilitud. La ficción es aquel elemento que le entrega el efecto fantasioso, ¿verdad? Fantástico a todo lo que es el texto. Y la verosimilitud es el elemento que, como bien dice su nombre, parecido a lo real, es decir, esa cuota de realidad que nos hace enamorarnos de los textos literarios. En la guía número 1 de autoinstrucción trabajamos tres elementos fundamentales de estos contenidos, que los vamos a repasar un poquito para el caso que tengan dudas. El primero de ellos es el narrador. El narrador es la voz ficticia que cuenta y relata la historia. Como ya saben, y ya lo hemos visto en clases anteriores y en primero medio. Este narrador se clasifica en dos grandes grupos: los homodiegéticos y los heterodiegéticos. Los homodiegéticos, que son los que están dentro de la historia, son los famosos narradores personajes. En ellos podemos encontrar el narrador protagonista y el narrador testigo. Ambos son personajes de la historia. La diferencia radica en que el primero cuenta su historia y el segundo cuenta la historia de otro, en este caso el del protagonista. Por otra parte, tenemos el narrador heterodiegético. Estos son los narradores que están fuera de la historia. Hetero viene de distinto, ¿verdad? Fuera de. Y aquí encontramos los narradores omniscientes y el de conocimiento relativo, o como también se llama, objetivo. El omnisciente es el que conoce todo. Es el famoso narrador Dios. Él nos va a contar no solo lo que ocurre en la historia, sino también los pensamientos y sentimientos más profundos de los personajes. Recuerden bien, este narrador está fuera de la historia, por tanto no es un personaje, es simplemente una voz. El de conocimiento relativo cumple la misma función, ser una voz. Sin embargo, esta, a diferencia del omnisciente, no conoce todos los sentimientos y emociones de los personajes. Por el contrario, solo se dedica a contar los hechos sin ninguna otra involucración más profunda del personaje. Recordemos, son simplemente una voz. Luego en la guía aparece el concepto del género narrativo en cuanto a lo que es focalización. La focalización es la perspectiva desde la cual la historia está siendo contada. Esta focalización son tres: la focalización cero, la focalización interna y la focalización externa. Estas están estrechamente relacionadas con los narradores. La focalización cero es la perspectiva global que se tiene desde la historia, es decir, la perspectiva totalmente completa, y por lo tanto tiene una estrecha relación con el narrador omnisciente. Si el texto presenta un narrador omnisciente, la focalización será cero. La focalización interna es la perspectiva desde la que se cuenta la historia, pero esta es interna, por lo tanto pertenece a los narradores personajes, ya sea protagonista o testigo. La focalización interna se refiere a que la historia es contada de una perspectiva de un personaje, y en este caso sería interna fija. O la historia puede ser contada desde la perspectiva de varios personajes, y en este caso sería interna múltiple. La focalización externa, por otra parte, se refiere básicamente a la perspectiva que se tiene desde afuera, es decir, el narrador de conocimiento relativo, pero solamente es superficial y no conoce los detalles o los pensamientos más profundos. ¿Ven? Por lo tanto, los narradores y las focalizaciones están en estrecha relación. El tercer elemento que trabajamos en la guía tiene que ver con el tiempo. El tiempo es uno de los elementos más importantes de las obras narrativas. Primero que todo, recordad que el tiempo se divide en dos: tiempo de la historia
y el tiempo del relato. El tiempo de la historia tiene que ver con los aspectos cronológicos. La historia tiene un orden cronológico en el cual nosotros podemos ir ordenándola. Sin embargo, el tiempo del relato es como la historia está siendo contada por la voz ficticia llamada narrador. El narrador es libre de darle un estilo a la historia y por tanto puede contar esta historia cronológica en el orden que a él le acomode o desee. En ese sentido se habla del tratamiento del tiempo, y este tratamiento del tiempo son tres: ab o, in media res y in extrema res. El ab o es cuando el tiempo de la historia con el tiempo del relato tienen concordancia y por ende la historia está siendo contada de forma ordenada. El in media res, por otra parte, es cuando la historia está siendo contada de forma desordenada, por decirlo de una manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia parte desde un punto intermedio y desde ahí puede retroceder o avanzar con técnicas temporales que vamos a hablar en un rato más. Y por último, el in extrema res. Aquí la historia comienza desde el final y va avanzando hacia atrás, ¿verdad? Es decir, nos cuenta el final de la historia y va retrocediendo. Esto, como la in media res y la extrema res, es posible gracias a las famosas técnicas temporales. Las técnicas temporales que se dividen a analepsis y prolepsis. Estas son estrategias que usa, en este caso, el autor a través del narrador para poder desplazarse en el texto. Las analepsis son viajes al pasado, ¿bien? Y estas pueden ser en raconto y en flashback. El raconto es un viaje extenso al pasado, un recuerdo detallado de los acontecimientos. Y el flashback es un recuerdo breve. Y la prolepsis es un viaje al futuro. Estas pueden ser en premoniciones o flash forward. Las premoniciones son visiones al futuro, ¿verdad? En donde se entrega un detalle, ¿bien?, de los acontecimientos que van a suceder. Y el flash forward solamente es una visión rápida, ¿bien? Bueno, chiquillos, espero que hayan aclarado las dudas que podían haber tenido durante el desarrollo de las guías. Bien. En el siguiente video hablaré sobre el género lírico, que también fue visto en la guía 4 de autoinstrucción. Para dudas y aclaraciones pueden contactarse a mi correo que va a aparecer acá abajo y que está en todas las guías que ustedes tienen en su web. Chau chau, hasta la próxima.